Un gusto saludarles nuevamente, amigos, amigas, alumnos y alumnas. Compartiré con ustedes a continuación el contenido que corresponde a esta nueva semana de la asignatura en lengua para estudiantes de cuarto grado. La unidad número 8 se llama Escribimos reportajes y la semana 1 de la unidad 8 nos presenta el contenido Literatura salvadoreña. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Leemos los cuentos con atención y resolvemos en el cuaderno. El primer cuento se llama Pájaros mágicos. Llama al viento. Fui, oh, fui, oh. Allá viene. Elévala, elévala. Ese es el conjuro para llamar al viento. Era un cielo color de bandera patria, un cielo celestito en el que navegaban unas nubes alargadas como submarinos blancos, y en ese límpido cielo azul y blanco volaban dos piscuchas, piscucha de papel y piscucha de plástico. Lindas se veían las dos allá en lo alto, todo el cielo para ellas y todavía les sobraba cielo. Se zambullían en picada como peces fantásticos y luego subían airosas, cual aviones supersónicos, y desde lo más empinado del cielo se lanzaban felices, haciendo unos remolinos locos. Trompos del aire eran. Pero lo que más me gustó era la música que ejecutaban. Sus flecos eran dedos emocionados, rasgando las cuerdas de las guitarras del aire, y con sus colas azotaban las nubes que sonaban como tambor. Qué linda la música de aquellos pájaros mágicos. Tan alegre me sentía que yo también me puse a cantar. Este es un cuento de Ricardo Castro Rivas, y aquí tenemos identificadas algunas palabras que posiblemente no conozcamos su significado y por eso están definidas acá. Por ejemplo, la palabra límpido significa claro y transparente. Supersónico significa de velocidad superior al sonido. Empinado, muy derecho, muy alto. Ejecutar, llevar a cabo una acción. Y mágico es una cosa maravillosa que tiene magia. A partir del cuento que hemos leído, vamos a responder en el cuaderno las siguientes preguntas. Incluso podemos responder en el espacio que tiene asignado el libro de texto. La pregunta del literal A dice: ¿de quiénes se habla en el cuento Pájaros mágicos? Se habla de las piscuchas. Pregunta del literal B: ¿con qué compara el autor a las piscuchas? Con peces fantásticos, aviones supersónicos, trompos del aire, pájaros mágicos. Pregunta literal C: ¿qué quiere decir sus flecos eran dedos emocionados rasgando las cuerdas de la guitarra del aire? Se refiere a la movilidad que poseen las piscuchas en el aire. Continuamos con el siguiente cuento que se llama El Coco Ministerios. El primer lugar a donde me detuve después de rodar varios días entre los pies de las visitas fue justo frente a la exhibición de los elefantes. Dentro había una elefantita de algunos meses de edad que correteaba feliz y arrancaba brotes de las plantas, pero quizás solo por jugar, pues no se los comía, sino que los lanzaba al aire y seguía correteando. Mamá elefanta estaba distraída, dándose un baño de lodo. ¿Sabes por qué lo hace? Pues porque eso protege su piel, que aunque parece gruesa, puede ser picada por insectos. Además, debe ser muy refrescante un baño de lodo. Yo jamás he probado uno, pero hoy que caí de la camisa de mi dueño, creo que me tocará rodar mucho por la tierra. Me quedé viendo cómo la elefantita correteaba y daba saltos, metiendo su trompa de manguera en cada rincón. Movía las orejotas y sacudía la cabeza como un ventilador enorme. Abría la boca sonriendo sin dientes, pues según he oído a mi dueño, a esa edad no tienen ni colmillos ni las únicas 4 muelas que le salen a estos paquidermos. Por cierto, ¿quieres oír un chiste que cuenta mi dueño? Vaya, ¿en qué se parece una cama a un elefante? ¿Te rindes? En que el elefante es paquidermo y la cama pa' que duerma. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ya sé que es malo mi chiste. Mejor te sigo contando. Mamá elefanta no le decía gran cosa a su hija. De vez en cuando, un manjula pórtate bien, y como que le hablara a una pared. Un cuento de Alberto Pocasangre. Bien, resolvemos en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cómo se describe a Manjula en el cuento?
como una elefantita feliz e inquieta. Pregunta del literal B. ¿Por qué es bueno el baño de lodo para los elefantes? Para protegerse de la picadura de insectos. Pregunta del literal C. ¿Qué le gustaba hacer a la elefantita? Corretear, arrancar los brotes de las plantas, dar saltos y meter su trompa de manguera en cada rincón. Pregunta del literal D. Preguntamos a un familiar, ¿conociste a Manjula? Sí, ¿cómo era ella? Muy tierna, amigable y era la máxima atracción del Zoológico Nacional. Muy bien, algunas palabras que podemos desconocer son exhibición, que significa exposición en público de algo, alanzaba, que significa lanzar, paquidermo, que significa mamífero como el elefante. Continuamos con las actividades de construcción, literatura salvadoreña, cuento infantil. Resolvemos, leemos la siguiente información. Los cuentos infantiles son narraciones cortas que se caracterizan por tener pocos personajes y los hechos narrados pueden ser reales o imaginarios. Los elementos del cuento son: el título es sobre lo que va a tratar la historia, los personajes son seres humanos, animales, monstruos o seres de fantasía, el ambiente es el lugar o el espacio donde transcurren las acciones de los personajes, el tiempo es el momento en que transcurre el relato de manera progresiva, el lugar es el espacio o escenario donde transcurre la acción. Vamos a leer el siguiente fragmento del cuento con mucha atención. Un fragmento es una parte del cuento. El cuento se llama El gran tesoro del abuelo. Hola, me llamo Federico y este es mi último día de clases. Estoy emocionado porque tendré 2 meses para olvidarme de la escuela. Estar en 4º grado de primaria ha sido muy cansado, no solo por todo lo que tuve que estudiar, sino también porque fue un año lleno de líos. Siento que, como dice mi papá, las neuronas de mi cabeza han echado humo. He tenido que resolver miles de problemas de matemáticas, aprenderme infinidad de nuevas palabras con sus significados y recitar uno a uno los ríos y los volcanes de mi país. Claro que extrañaré a mis profesoras, especialmente a la señorita Cristina, quien nos da español. Ella es muy alegre y hace las clases muy fáciles. Además, siempre nos deja salir a tomar agua cuando se lo pedimos. Pero lo único que puedo pensar en estos momentos es en que mañana todo será descanso, descanso, descanso. Bueno, eso espero, porque el verano pasado estuve enfermo durante un mes completo. Espero que estas vacaciones sean diferentes. Tengo en mi habitación una colección increíble de videojuegos. Este es un cuento escrito por Guadalupe Castellano. Vamos a responder las preguntas en nuestro cuaderno. ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? ¿Cómo es el ambiente? ¿Y quiénes son los personajes? El cuento se desarrolla en la escuela. El ambiente es de felicidad y satisfacción porque es el último día de clases y los personajes de los que nos habla el cuento únicamente es de Federico y al final habla un poco sobre, el único personaje nos habla un poco de la señorita Cristina, que es su maestra favorita. Podríamos decir que esos serían los personajes. En primer lugar, Federico y la señorita Cristina. ¿De acuerdo? Continuamos con la siguiente actividad, la hechicera de los cuentos. Un día salí de mi casa hacia la escuela. Estaba preocupado porque no había hecho mi tarea. Tenía que llevar un cuento inventado, pero no sabía cómo hacerlo. De repente apareció ella, la hechicera de los cuentos. Sus uñas largas y sucias llamaron mi atención. Uñas de bruja, pues. Sabía que si le pides un deseo, te lo concede. Me dijo, bueno, ¿y cuál es tu deseo? Sin dudar contesté, quiero ir con mi señorita y mis amigos y amigas al mundo de los cuentos. Y entonces sucedió. Hicimos un gran recorrido. Primero fuimos al árbol de Jack y el frijol mágico. Conocimos al gigante. Vimos a la gallina de los huevos de oro y la sirena nos cantó una canción. Después aparecimos en un bosque. ¿Y qué creen? Apareció Caperucita Roja.
que buscaba el camino más corto a la casa de su abuelita. Por supuesto, le dijimos que mejor caminara un poco más y que para que no estuviera sola, la acompañamos. Al rato aparecimos en un gran lago. Ahí estaba el hermoso cisne negro. ¿Quién lo iba a decir? Antes este era el patito feo que después se convirtió en el gran cisne del lago. Así pasamos todo el día con la señorita amada. Cantamos con la sirenita junto a Peter Pan, perseguimos al pirata, con Simbad el marino atravesamos los mares. En fin, nos divertimos mucho. De repente desperté y no supe si lo que viví fue solo un sueño o si en verdad sucedió, porque les pregunto a mis amigos sobre ese día y lo bien que lo pasamos, pero nadie recuerda nada. ¿Será que solo bromean? ¿Lo soñé? ¿O en verdad existen las hechiceras que te llevan al mundo mágico de los cuentos? Algunos amigos dicen que cualquier libro tiene la magia de llevarte a otros mundos. Yo no sé qué pensar aún. Lo cierto es que después de ese día pude hacer mi cuento y hasta me felicitaron. ¿Y tú, que ya eres grande y que vas a 4º grado, qué crees? ¿Tal vez piensas igual que yo? Bien, este cuento es de Cecilia Morán. Luego vamos a completar el cuadro en base al texto que hemos leído. ¿Cuál es el título del cuento? La hechicera de los cuentos. Los personajes: la hechicera de los cuentos, Jack y el frijol mágico, Caperucita Roja, el patito feo, la gallina de los huevos de oro, la sirenita, Peter Pan, Simbad el marino. Y lógicamente el niño que iba a inventar el cuento. ¿Quién es el autor o autora de este cuento? Celia Morán. El tiempo en el que se desarrolló el cuento es por la noche. Continuamos con las preguntas que vamos a responder en nuestro cuaderno. ¿Quiénes son los personajes principales del cuento La hechicera de los cuentos? Los personajes principales son la hechicera de los cuentos y el niño que iba a hacer el cuento. ¿Cómo es la hechicera? Según la descripción, tiene uñas largas y sucias y tiene la capacidad de llevarte por el mundo de los cuentos. ¿Dónde se desarrolla el cuento? En el mundo de los cuentos. ¿En qué época crees que se desarrolla el cuento? Durante la noche. ¿Por qué? Porque el niño estaba soñando. ¿Qué personajes de cuento conoció el niño? Conoció Jack del frijol mágico, la gallina de los huevos de oro, la sirenita, Caperucita Roja, el cisne del lago, Peter Pan, Simbad el marino. ¿Qué quiere decir? Algunos amigos dicen que cualquier libro tiene la magia de llevarte a otros mundos. Significa que los libros te transportan y a través de sus relatos te llevan a vivir un mundo de fantasía e imaginación. ¿Qué fue lo que más nos gustó del cuento La hechicera de los cuentos? Que llevó al niño a conocer personajes famosos de los cuentos. Dibujamos cómo creemos que es el niño y la hechicera de los cuentos. Bien, aquí les dejo una imagen de cómo pudo haber sido la hechicera de los cuentos. Si ustedes pueden dibujarse el niño que se vio con ella. Continuamos con la estructura del cuento infantil. La estructura del cuento infantil tiene inicio, desarrollo o nudo o desenlace o final. El inicio es el comienzo de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. El desarrollo o nudo es la parte del cuento donde se plantea la trama de la historia, los conflictos o el problema que tienen que enfrentar los personajes principales. El desenlace o final es la parte donde se suele dar la solución al problema y donde finaliza la narración. Definamos con nuestras palabras qué es el nudo. Bueno, el nudo es la parte donde se da el conflicto en el cuento. Leemos las características del cuento o de las estructuras del cuento y marcamos falso o verdadero. Bien, dice la primera pregunta o la primera característica. En el nudo se muestra cómo da inicio la historia. Falso. Siguiente característica. En el final se resuelve el conflicto. Verdadero. El inicio altera al nudo. Falso. El nudo es la segunda parte que se desarrolla en el cuento. Verdadero. El inicio empieza con una moraleja o enseñanza. Falso. El inicio o en el inicio los personajes resuelven todos sus problemas. Esto es falso, porque en el inicio no se resuelven los problemas. Entonces aquí vamos a marcar en la columna de falso. ¿De acuerdo?
Luego vamos con la siguiente actividad. Identificamos a qué parte del cuento pertenece el fragmento, y el fragmento es el siguiente. Hermoso estaba aquel instante cuando de repente todo cambió. Aquellos pájaros mágicos que momentos antes cantaban y danzaban, ahora vibraban nerviosos, haciendo giros violentos para atacarse con furia, como gallos de pelea. Un fragmento tomado de un cuento de Ricardo Castro Rivas. Pertenece al inicio o introducción, al desarrollo o nudo o al desenlace o final. Bueno, esto pertenece a un desarrollo o nudo. Ahí se presenta el conflicto. Continuamos con las actividades de consolidación. Leemos el siguiente cuento. El cuento se llama El ratón Rigoberto y el gato Reinaldo. El ratón Rigoberto jugaba a las escondidas conmigo. Mamá dijo que era malo tocarlo. Aquella tarde pasé esperando que saliera de su escondite. Llegó la hora de cenar y él salió solo un poco. Pude ver sus orejotas y bigotes. Le dije: escóndete, mamá no te quiere ver más en casa. Se quedó mirándome y movía sus patitas delanteras. Chilló como suele hacerlo y se fue en dirección de su cueva. Mis papás me llamaron para que tomara la cena. Mamá había cocinado vegetales y pollo. Escondí una parte del pollo en una servilleta de papel. Me retiré de la mesa. Iba a lavar mis manos y a cepillar mis dientes. Mamá me siguió. Se había dado cuenta de lo que llevaba escondido. Dejó que cepillara mis dientes y lavara mis manos. Cuando me disponía a buscar a Rigoberto, ella me detuvo y me dijo que el ratón Rigoberto se había ido de casa, pues ella le habría dicho que mañana llegaría un gato que le habían regalado y ella necesitaba. Recuerdo haber abrazado a mamá para pedirle que no llevase un gato a casa. Me dijo que ya estaba decidido. Papá había enfermado recientemente. Mamá decía que era culpa de Rigoberto. El siguiente día, al despertar, lo primero que vi fue una cola muy peluda y alborotada. Era una cola gris con negro. Luego lo vi. Era el gato que mamá había dicho traería a casa. No estaba tan pequeño. Mamá me dijo que se llamaba Reinaldo. Su familia anterior se lo había regalado. Al principio yo no quería a Reinaldo. Con el tiempo fui cambiando de opinión. Nos hemos hecho amigos. Me dijo que él y el ratón Rigoberto eran amigos desde hacía mucho. Quedé sorprendido. ¿Que los gatos no comen ratones?, le pregunté. A veces, pero yo no como ratones. Me contó que Rigoberto no se había marchado por él, sino porque estaba enfermo, y que él había contagiado a mi papá de su enfermedad. Me dijo que se había ido de viaje, que regresaría a casa en un par de meses, pero de escondidas. Como Reinaldo era muy travieso, mamá no lo dejaba dormir conmigo. Las primeras semanas estuvo arrullando o aruñando los sillones. Botó un vaso de leche de papá y se metía a las camas a dormir. Reinaldo me pidió ayuda. Quería que le enseñara cómo afilarse las uñas en otro lado. Se lo dije a mamá y mamá compró una casita de madera donde Reinaldo tiene una camita. Fue muy feliz. Un día perdí uno de mis dientes. Pasé muy triste a pesar de las palabras de mamá que me explicaba que me saldría otro. Estaba dormido cuando sentí que unos bigotes me tocaban el brazo. Me desperté a medias y vi a Rigoberto. Me observaba. Me volví a quedar dormido. Cuando desperté encontré debajo de mi almohada 3 monedas. Pregunté a mamá y me dijo que era el regalo de algún ratón por mis dientes nuevos. Quedé muy ilusionado. Reinaldo me dijo que no había sido cualquier ratón, sino mi amigo Rigoberto, pues lo había visto merodeando mi cama. Platicaron un poco de su viaje y luego se fue. Para animarme esa tarde, Reinaldo y yo salimos juntos al parque. Me dijo que iba a confesarme un secreto. Los perros y él no eran amigos. Lo abracé y le dije que contara conmigo. En el parque fue todo muy distinto a como lo habíamos pensado. Reinaldo logró hacerse amigo de cuanto perrito estaba jugando. Este es un cuento, ha sido escrito por Francisca Alfaro. Luego vamos a contestar las preguntas en el cuaderno. Literal A, escribimos el inicio del cuento que acabamos de leer. Bueno, el inicio dice: el ratón Rigoberto jugaba a las escondidas conmigo. Mamá dijo que era malo tocarlo. Aquella tarde pasé esperando que saliera de su escondite. Llegó la hora de cenar y él salió solo un poco. Pude ver sus orejotas y bigotes. Esa parte, ese texto que les he escrito acá es el inicio del cuento. La pregunta B: ¿por qué la mamá decide llevar al gato Reinaldo a la casa?
porque la mamá del niño creía que su esposo estaba enfermo por culpa del ratón Rigoberto. Por eso decidió llevar un gato a casa. Describimos cómo era el gato. Era grande, tenía una cola peluda y alborotada de color gris con negro. Pregunta D. ¿Por qué le compraron una casa a Reinaldo? Porque era muy travieso y se metía a las camas a dormir. Pregunta E. ¿Quién le regaló las 3 monedas al niño? El ratón Rigoberto. Pregunta F. Escribimos con nuestras palabras cuál es el nudo del cuento. Bueno, el nudo inicia cuando la mamá decide llevar un gato a la casa. El niño no lo quería porque pensó que se iba a comer al ratón Rigoberto, pero en realidad se hicieron amigos tanto del niño como del ratón. Siguiente pregunta, y es la última. ¿Es posible hacerse amigo de alguien que no nos cae bien, así como le pasó al gato y al niño? Sí, a medida se conoce a las personas nos podemos dar cuenta de las cualidades o características que poseen y nos podemos convertir en muy buenos amigos. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura Lengua para estudiantes de 4º grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas.